Continuamos con nuestro estudio breve de Colosenses 3:16, que dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Habíamos terminado el video anterior con una pregunta que aplica a nuestros corazones, a nuestras familias y a la iglesia, y era: ¿somos discípulos de la Biblia? ¿Somos discípulos de Cristo y sus enseñanzas? ¿O somos discípulos de la cultura? La Biblia nos enseña que debemos enseñarnos y amonestarnos unos a otros. Y quiero hablar principalmente de la iglesia. Obviamente aplica a las familias, pero haciéndonos la pregunta: ¿cómo podemos ser una iglesia de discípulos? ¿Cómo podemos ser una iglesia bíblica? ¿Cómo podemos ser la iglesia que Dios quiere que seamos? Es prácticamente cumpliendo esto que acabamos de resaltar. El cristiano promedio en nuestro mundo occidental es una persona que asiste a reuniones de la iglesia para recibir una enseñanza del pastor, y quizás en eso, digámoslo, los domingos, y quizás si es una persona un poco más comprometida, digámoslo entre comillas, asiste a otras reuniones entre semana de la iglesia donde va a recibir el mensaje del predicador, o si se reúne en grupos pequeños en casas, asiste para recibir la enseñanza que le da el líder. Y está bien que haya pastores, maestros, líderes, ministros de la palabra que enseñan a la iglesia. Está bien, es lo que la Biblia enseña. Pero nos hemos quedado ahí. Y la palabra nos está diciendo que nos debemos enseñar unos a otros. Una verdadera iglesia de discípulos es una iglesia donde todos se enseñan, donde se está cumpliendo la gran comisión que está en Mateo 28, del 18 al 20, donde el Señor dice que hagamos discípulos en todo lugar y les enseñemos a obedecer a Cristo, que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y les enseñemos a obedecer todo lo que Cristo nos ha mandado. Eso no solo debe suceder hacia afuera, hacia las personas no creyentes, sino también dentro de la iglesia. Somos llamados a discipularnos unos a otros. Pero ¿por qué no sucede eso? ¿Por qué el promedio de los cristianos hoy en día no le enseñan a nadie, no amonestan a nadie, sino se limitan solo a recibir? Pienso que es principalmente porque la palabra de Cristo no abunda en los cristianos de hoy en día. Y si no abunda en los cristianos de hoy en día, entonces también podemos decir que esa es la razón por la que no hay sabiduría en la iglesia. Y si no hay sabiduría en cada cristiano, pues fácilmente por esa razón no va a poder enseñar, no va a poder amonestar a otros. Este versículo se cumple cuando todos los cristianos nos esforzamos por hacer que la palabra de Cristo habite abundantemente en nosotros, porque así es como accedemos a la sabiduría. Es la palabra de Cristo la que nos da sabiduría. Y al tener sabiduría podemos enseñar, y al tener esta sabiduría podemos amonestar. Esta sabiduría es de Dios, porque proviene de la palabra de Cristo. Es una sabiduría divina. Es la sabiduría de Dios para nosotros y cumple la función de acercarnos a Dios. En la iglesia y en nuestras familias, los consejos tienen como propósito acercarnos a Dios. No es sabiduría terrenal, sino sabiduría celestial. Y con esa sabiduría que hay en los cristianos, o que debe haber en los cristianos, podemos enseñarnos. Y la enseñanza
cuando utiliza esta acción, el pasaje, habla de instruirnos. Instruir. Y ese instruir es en todo lo que es conducta y fe correctas. De eso se trata, que nosotros como cristianos nos tratemos unos a otros, enseñándonos a vivir y a creer lo correcto. Cuando hablamos de amonestar, en este caso, dice que no solo nos enseñamos, sino que nos amonestamos. Aquí se está refiriendo a advertir y reprender. Llamar la atención. ¿A causa de qué? A causa de una mala conducta. Entonces, si se dan cuenta, hay un sentido positivo y un sentido negativo. Cuando nos enseñamos, es para instruirnos en la conducta y en la fe correctas. Y cuando nos amonestamos o nos reprendemos unos a otros, es para corregir las malas conductas. No es, cuando hablamos de amonestar o reprender, no se refiere a una descarga emocional, donde me siento airado y entonces regaño a una persona con ira. No se refiere a eso. Se refiere a reprender y a advertir de pronto las consecuencias de una mala conducta, pero con un espíritu de enseñanza. Así es como Dios quiere que se mueva la iglesia, pero no es una función de solo los pastores, de solo los maestros, de los ministros de la palabra, de los líderes en los grupos en las casas. No podemos limitarnos a eso. Si seguimos siendo así, vamos a ser una iglesia inmadura, siempre, porque solo somos cristianos que vamos a la iglesia, que nos reunimos con la iglesia para recibir. Yo en cierta medida me siento agradecido por las circunstancias que estamos viviendo actualmente, atravesando la pandemia del coronavirus, porque eso está obligando a los cristianos a llenarse de la palabra de Cristo. Y eso les está dando sabiduría y están empezando a aplicarla en sus casas, enseñándose y amonestándose unos a otros. Así debe ser la iglesia del Señor. Así deben ser las familias de Cristo. Entonces, si nosotros queremos cumplir con la palabra de Dios, debemos esforzarnos por llenarnos de la palabra de Cristo para enseñarnos unos a otros a obedecer lo que Cristo nos ha mandado. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque nos da sabiduría, sabiduría de lo alto, celestial. Pero te pedimos perdón porque la hemos dejado a un lado. Y por eso es que en nuestras familias y en nuestras iglesias no hay buen consejo. Dependemos mucho del consejo solo de nuestros pastores o líderes, pero hoy entendemos que tú quieres que todos nos llenemos de tu palabra para que podamos ser una iglesia madura, una iglesia que crece en el conocimiento de ti, Señor, por medio de las enseñanzas y las amonestaciones que podemos darnos unos a otros con un espíritu de enseñanza. Ayúdanos a ser ese tipo de iglesia, ese tipo de familia, ese tipo de personas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, si quieres ver la tercera y última parte de este breve estudio de Colosenses 3:16, por favor suscríbete a nuestro canal y dale clic en la campanita para recibir las notificaciones. Dios te bendiga.